Sí, señor pastor, nos saluda el hermano Cristian Arias Silva, también lo saludamos, y nos hace una pregunta. ¿Cómo sabe un creyente qué don tiene y cómo puede descubrir cuál es su don? Los dones espirituales en la iglesia están dados y todos están ahí, inclusive aquellos que han de entrar en operación en un determinado momento que aún no ha sucedido, ni está, pero que va a llegar. Cuando hago este comentario me refiero a que todos los días surgen diferentes situaciones que requieren un tratamiento especial de parte de Dios a través de uno de sus representantes, que en este caso es un creyente. Entonces, los dones no están asignados a un creyente en particular. Fulano de tal, le entrego el don de hacer milagros. Fulano de tal, le entrego el don de profecía. Fulano de tal, le entrego el don. Dios no le pone rótulos a ningún creyente en el ejercicio de los dones. Los dones están en la iglesia y van a funcionar en la iglesia en el momento que Dios los requiera, buscando con ello de que el hombre no se envanezca, que fue el problema que se suscitó entre los corintios, donde le dieron tanta prelación a las lenguas que desconocieron los otros dones. O lo que pasó en la iglesia de Tesalónica, que le dieron tanta prelación a la profecía que desconocieron los otros dones. ¿Ya? Entonces, aquí lo que el creyente debe de tener en cuenta es, uno, soy templo del Espíritu Santo y soy materia disponible para lo que Dios quiera, donde Él quiera, como Él quiera, cuando Él quiera, independiente de que yo esté interesado en saber qué don tengo. Recuerde que entre los dones hay unos que son naturales y unos que son espirituales. Los dones naturales yo sí puedo darme cuenta qué don tengo, pero los dones espirituales son circunstanciales y es Dios el que tiene el control y no ha rotulado a ningún cristiano para que diga yo tengo tal don. Usted se imagina que en esta hora yo le hubiera colocado el rótulo a Ezequiel, eres mi profeta. No cabe por esa puerta. No cabe. No estaría aquí. No estaría aquí. Estaría profetizando por ahí por toda parte. Yo te profetizo, como suelen decir los supersticiosos y engañadores del último tiempo. Entonces los dones del Espíritu Santo van a funcionar en el momento, en el lugar, cuando Él quiera y dependiendo de la circunstancia que se tenga. Pastor, pero uno sí ve en la iglesia personas de que, por ejemplo, se le dice a una persona que predique por primera vez, uy, Dios mío, que el don y uno ve que se defiende, traza bien el tema y entonces... No, a ver, yo creo que ahí hay que hacer también un análisis, porque en la Biblia no es un don, es un mandamiento predicar. Ahora, las capacidades naturales del individuo bueno, juegan un papel muy importante en el desarrollo de la predicación. ¿Por qué? Bueno, porque no todos tienen la misma memoria, por ejemplo. No todos tienen la misma capacidad de transmitir el conocimiento. Exacto. Pero eso son cosas naturales que vienen con el hombre. Ya la esencia, el gustico, lo que va impreso en el mensaje, eso ya es unción, que la tiene usted aunque no sea una predicadora, la tiene la hermana Pajarito aunque no sea una predicadora. Amén. Pero que Dios va a utilizar esas capacidades naturales bajo la unción del Espíritu Santo para transmitir un mensaje que mientras yo lo hago a través de la palabra, Mercedita lo hace a través de su ejemplo de vida. Recuerde que muchos predican con la vida y muchos predican con palabra. Entonces aquí la gente tiene también es que madurar en esos aspectos, porque muchas veces se supone que es que fulano tiene el don X, Y o Z. En la Biblia los dones espirituales están divididos en dos partes en términos generales.
unos que son ministeriales, que están dados para formar a personas con el objetivo de que lleguen a ser ministros de la palabra. Y otros dones que son espirituales, los cuales funcionan en la comunidad, buscando a través de ellos el beneficio de esa comunidad. Por eso hay diferencias entre los dones que aparecen en Romanos 12, Primera de Corintios 12 y Efesios capítulo 4 del verso 11 en lo adelante. Hay unas diferencias bien marcadas. Entonces, aquí cuando hablamos de predicar, todo cristiano está llamado a predicar. A mí me llama la atención que en la iglesia yo le digo a cualquier hermano, sí, mi predicador, sí, mi predicadora. Y entonces me dice, hermano, ¿y usted por qué me dice eso? Yo le digo, ¿no le has transmitido alguna vez a alguien el evangelio? Sí. Y bueno, eso es predicar. Lo que pasa es que nosotros tenemos una tradición. Y es que predicar es pararnos en un lugarcito 50 centímetros más alto del escenario y dar un discurso. Y eso es otra cosa. La verdadera predicación es transmitir el evangelio. Amén. Por las calles, por las casas, a las personas, a los familiares, en cualquier lugar, aprovechando. ¿Ya? Y aquellos que no tienen esa capacidad de transmitir un mensaje a través de la palabra, lo pueden transmitir a través de su buen testimonio, de su ejemplo de vida. Amén. Sigamos. El hermano Pablo Gavani nos saluda y nos pregunta, ¿cómo hacemos para saber que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida? Y ¿cómo hacemos para saber, pues la pregunta que él hace va en dos partes. Primero, en cuanto al el nombre inscrito en el libro de la vida. Y la otra pregunta dice, el que no ha recibido el Espíritu Santo no entrará en el reino de Dios. Son dos preguntas. Para las dos hay respuesta. La primera, ¿cómo hago para darme cuenta que mi nombre está inscrito en el libro de la vida? Bueno, por su vida cristiana. Por los frutos los conoceréis. Cuando en mi vida se ha dado la transformación por el poder de Dios y la capacidad de sobreponerme a las adversidades, la autoridad espiritual para resistir a lo malo, pues hombre, yo me doy por entendido de que mi nombre está escrito. Es que el mismo Pablo dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestros de que somos hijos de Dios. La mejor manera de yo entender que mi nombre está escrito en el libro de la vida es que el Espíritu Santo está en mí. La segunda pregunta, que si una persona no tiene o no ha recibido el Espíritu Santo, ¿no es salvo? Es verdad. Sin el Espíritu Santo, nadie será salvo. Nadie. Ahora, ahí es donde viene el otro problema. ¿Qué es el Espíritu Santo en mi vida? Que es donde se presenta la discusión. ¿El Espíritu Santo son las lenguas? ¿Eso es todo? Que es donde muchos están patinando. Y se les olvida que el Espíritu Santo es mucho más que las lenguas. Las lenguas solo tienen dos razones de ser. Una por señal a los incrédulos y otra como don. Puede darse que una persona no tiene el don de hablar en lenguas. Y eso haga de que no hablen lenguas. Estoy hablando desde el punto de vista bíblico, no tradicional, no conceptual. Las lenguas son un don, según Primera de Corintios, capítulo 12. Y deben de funcionar como Pablo lo enseña en el capítulo 14. ¿Qué es lo que se da en Hechos, capítulo 2? Y quien hable en lenguas y no las puede interpretar, pida a Dios poder interpretarla. O que en la iglesia aparezca el don de interpretar lenguas para que los que están en el escenario entiendan el mensaje que Dios está transmitiendo. Y sean edificados. Porque es que están los dos casos. El don de interpretar lenguas tiene una finalidad y es que Dios tiene un mensaje
se lo da a un creyente, pero el auditorio no habla en el idioma que el creyente está hablando. Entonces, por eso se requiere el don de interpretar lenguas para que el auditorio se informe de lo que Dios está diciendo a través de esas lenguas. Y otra cosa es que el que tiene el don de lenguas esté en un escenario totalmente diferente al de su nacionalidad, su idioma, y aquellos que están reunidos, que no hablan el idioma que yo hablo, en un momento dado el Espíritu Santo me tome a mí y hable en la lengua del auditorio para que ellos entiendan el mensaje, que fue lo que se dio en el libro de Hechos, capítulo 2. Amén. Entonces, nadie puede ser salvo sin el Espíritu Santo. Eso debe quedarle claro. Lo que pasa es que la gente no puede o no debe reducir el Espíritu Santo a solo lenguas. Es más o menos lo que yo ¿Cómo creo. hace? El pastor dice, nadie puede ser salvo si no es por el Espíritu Santo, si no tiene el Espíritu Santo. ¿Cómo se da cuenta una persona que tiene el Espíritu Santo? Una persona se da cuenta que tiene el Espíritu Santo cuando los frutos que da, Por sus frutos los conoceréis. eso dijo Jesús. Amén. Amén, amén.